Hola a todos, soy Estefa Betancourt y empezamos nueva serie de puntos y espacios, una estrategia, sobre todo un conocimiento, la comprensión en algunos contextos donde tenemos tiempos o distancias físicas. Entonces, vamos a hablar en este primer video sobre puntos y espacios en una distribución de línea recta, ¿cierto? Básicamente lo que tenemos es que para analizarlo vamos a buscar un caso pequeño, siempre no tenemos que aprendernos esto de memoria, sino que simplemente tenemos que analizar un caso pequeño cada vez que tengamos que recordarlo. Y entonces, imagínense una cuerda a la que se le hacen nudos, un nudo al inicio y uno cada metro. Cada que sucede, digamos que cada que yo mido un metro, hago otro nudo. Y claro, al final también hago otro nudo. Entonces, ya pues como contextualizados acá, digamos que uno puede notar que los espacios entre los nudos, ¿cierto? Son lo que gasta distancia. Realmente los nudos son puntos. En este caso, los nudos son puntuales. Eso quiere decir que realmente no estamos gastando distancia ahí. Em, no estamos contando distancia en el nudo. El nudo es como un punto. Listo, como adimensional. Mientras que las distancias realmente se dan entre los puntos. Eso por un lado. Por otro lado, es la distancia total está compuesta en realidad, ¿cierto? Esa distancia total en realidad está como configurada por la suma de las distancias, no por los puntos, ¿cierto? Ya dijimos que los puntos no gastan distancia. Dice, si en una cuerda, contemos por ejemplo los nudos. En este caso estamos contando cuántos nudos. Uno, 2, 3, 4 y 5 nudos. En este caso hay 5 nudos. Y los espacios son uno, 2, 3, 4 espacios. Lo que nos va a enseñar esto o lo que queremos aprender de acá, una conclusión de acá, es que cuando tenemos distribuciones de este estilo, entonces puntos, los puntos son uno más que los espacios. Claro, tiene sentido porque si yo cuento, por ejemplo, los espacios y los puntos como en un combito, ¿cierto? Son cosas distintas, pero si los cuento como en un combito, digamos que cuente un nudo y un espacio, un nudo y un espacio, un nudo y un espacio y un nudo y un espacio, ¿cierto? Entonces, claro, yo puedo decir cuatro espacios, o sea, cuatro puntos. No, porque todavía me falta por contar el último. O si lo cuento al revés, todavía me falta por contar el primero. Entonces, por eso es que los puntos o los nudos en este caso son uno más que los espacios. Y los espacios son uno menos que los puntos. Claro, estas conclusiones son muy valiosas porque las vamos a utilizar en muchos contextos, pero no quiero que se las aprendan de memoria, sino que cada vez que tengan que sacar como este conocimiento, simplemente hagan un caso pequeño, ¿cierto? Como que se imaginen una cuerda, por ejemplo, dividida en dos tramos y entonces tiene tres puntos, ¿cierto? Tiene tres divisiones o tres nudos ahí. Ahora, ya como una pregunta adicional, que eso también puede ser interesante para la Antioquia, es si yo fuera a cortar esa cuerda completa, la quiero cortar en trozos de un metro, entonces ¿cuántos cortes haría? Pues por aquí no tengo que cortar porque es el extremo. Cortaría acá y cortaría acá. Esos serían cortes. Y así logro pues obtener los cuatro tramitos por aparte, ¿cierto? Haría tres cortes, el de acá, el de acá y el de acá. Entonces fíjense que ahí esos cortes son dos menos que los puntos, que los nudos en este caso o que los puntos. Porque claro, estamos ignorando los dos extremos. Entonces este análisis parece muy obvio para muchos, pero va a ser muy importante para algunos entender porque pues porque luego esto vamos a utilizarlo en los ejercicios del examen, en algunos ejercicios del examen. Entonces, hacer una diferenciación entre puntos y espacios, eso es muy importante. Eso con respecto a a las distancias, pues como a los espacios físicos, nos permitiría contestar esta pregunta. Ocho postes de teléfono están situados a una distancia de 5 metros uno de otro. ¿Cuál es la distancia del primer al último poste? Ya corregí las opciones de respuesta
Este ejercicio lo podemos graficar perfectamente, pero vamos a pensar entonces con lo que acabamos de analizar, que 8 postes, los postes en sí mismos no van a gastar distancia, ¿cierto? Es como si cuando a mí no me dan como el valor de lo que mide el ancho del poste es porque es un poste despreciable, pues porque es como que no vamos a considerarlo para el ejercicio. Por eso se pueden considerar como si fueran puntos. Entonces, ahí sería importante considerar que en realidad entre 8 postes solamente hay 7 espacios, ¿cierto? 7 distancias entre postes. Esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, en este ejercicio en específico podemos contarlo, podemos dibujarlo y eso nos permite estar seguros de la respuesta. Son 7 espacios o 7 distancias entre postes y esos 7 espacios cada uno, ¿cierto? Cada uno gasta 5 metros. Cada uno vale por 5 metros. Pues a pesar de que estoy dibujando ahí los postes muy grandes, los postes o la distancia o digamos el ancho del poste es despreciable para el ejercicio porque no nos lo menciona, no hace falta, entonces ni siquiera los consideramos. O sea que los postes son como puntos y las distancias entre postes son los espacios. Claro, si los postes son 8, los espacios son uno menos, 7, ¿cierto? Imagínense este mismo problema, pero ya no con 8 postes, sino con 94 o con 138, ¿cierto? De manera que ya no pudiéramos corroborarlo, sino que tendríamos que confiar en la conclusión y extrapolarla a un caso grande. Entonces, claro, los espacios son 7, cada uno de 5 metros, cada uno de 5 metros, entonces la distancia total entre el primero y el último poste son 7 espacios de 5, o sea, 35 metros. ¿Cierto? Ese 7 por 5, 35. Que es lo mismo que sumar 5 más 5 más 5 más 5, 7 veces. Entonces, esa es la pregunta, pues esa es la respuesta al ejercicio y tengamos en cuenta que acá nos están preguntando directamente por la distancia total. Esa distancia total se compone de las distancias pequeñas entre los puntos, ¿cierto? Y en este caso, para este contexto, los puntos son postes. Hay una cosa que es muy importante y es que cada ejercicio, pues según el contexto que tenga, los puntos o los espacios, pues van a significar cosas distintas, ¿cierto? Y no siempre van a ser asuntos de distancias, de físicas, metros, centímetros, kilómetros. A veces también va a ser un asunto de temporalidad. Y acá vamos a desmentir un dicho popular en Latinoamérica cuando decimos nos vemos en 8 días. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿los días son puntos en el tiempo o espacios? ¿Cierto? Es decir, son un rango de tiempo o son un momento puntual. Claro, no es lo mismo decir yo estoy hablando el 10 de agosto, ¿cierto? A las 2:28, 2:28:00, ¿cierto? Pues como 2 horas 28 minutos 00 segundos. Esto es un momento puntual del tiempo, es un punto en el tiempo. Pero un día, ¿cierto? Un día es un rango de tiempo que abarca 24 horas, ¿cierto? Entonces es más como una distancia, no un punto. Y en todo caso, cuando decimos 10 de agosto, ese 10 de agosto implican 24 horas, ¿cierto? Implican una cantidad de minutos, implica más un espacio temporal que, pues, una distancia temporal que una cosa puntual. Eso por un lado. Por otro lado, cuando decimos nos vemos en 8 días, ese en significa sumar. ¿Sumar qué? Temporal, es rangos temporales, ¿cierto? Sumar 8 veces ese rango temporal de 24 días. Entonces, claro, cuando yo hablo en un momento puntual de un día, por ejemplo, yo estoy hablando hoy, en este punto del día, que es 10 de agosto, 10 de agosto, pero estoy hablando a las 2:28, entonces ya lo aterrizo con algo puntual. Si digo nos vemos en 8 días, tengo que contar 24 horas hasta las 2:28 del 11 de agosto, hasta las 2:28 del 12 de agosto, hasta las 2:28 del 13 de agosto, y así, ¿cierto? 11, 12 de agosto, 13 de agosto, 14 de agosto, 15 y 16 de agosto.
Claro, entonces esto es un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, ¿sí? Pero estoy contando las distancias, o sea, estoy contando esos rangos temporales. Aquí lo podemos ver un poquito mejor. Entonces, claro, cuando yo hablo desde un punto del tiempo, digo, en un día estoy sumando 24 horas. O sea que nos vemos en un día, ¿cierto? Es exactamente, nos vemos a esta misma hora mañana. Nos vemos en 8 días, nos vemos exactamente a esta misma hora cuando pasen 8 veces el 24 horas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Esto es un 18 de agosto. La gente dice esto, pues nosotros decimos esto en la cotidianidad y nos entendemos perfectamente cuando decimos nos vemos en 8 días, que nos vemos el mismo día de esta semana, el mismo día que estoy hablando de la próxima semana. O sea que como hoy estoy hablando un jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, la gente entiende que nos volvemos a ver el próximo jueves 17 de agosto. Pero del 10 al 17 no hay 8 días, hay 7 días, que es lo que dura una semana. Y tiene sentido que para que vuelva a ser jueves pase una semana, que son 7 días. Ese es el ciclo de los días de la semana. Los días de la semana se repiten cada 7 días, no cada 8, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos cada 8 días? Bueno, es un error extendido en Latinoamérica, eh, porque la gente cuenta el mismo día, o sea, cuenta el mismo 10 de agosto. Entonces, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso es que les da jueves. Pero porque cuenta, es decir, están contando los días calendario, como las fechas calendario, pero no los intervalos de tiempo. Así que este malentendido es un asunto de puntos y espacios, porque cuando decimos nos vemos en 8 días, estamos diciendo que a la fecha de este momento le vamos a sumar 8 días como intervalos de tiempo, en realidad no como puntos calendario. Eh, Eso como una aclaración. Eso pues como una aclaración. Y tener en cuenta que si cuando yo digo que cumplió un día, ¿cierto? El chico, digamos un recién nacido cumplió un día, un recién nacido cumple un día, cumple un día, no ese mismo día. Si yo nací un jueves, yo no cumplí el día, yo no cumplí las 24 horas de vida, no las cumplí ese mismo jueves, las cumplí el viernes a la misma hora en la que yo nací, ¿cierto? Pero porque justamente cumplir un día es contar 24 horas, ¿cierto? Avanzar 24 horas en el tiempo. Y eso no va a suceder el mismo jueves, va a suceder hasta el viernes. Entonces, este es un malentendido de puntos y espacios que es muy recomendable como aclarar, a pesar de que en la cotidianidad vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero que tiene que ver pues como con este tema y de la explicación es que los días no son puntos, son espacios de tiempo. Las fechas calendario son números y son puntos dentro de una línea recta, pero en realidad el día no está solo ahí, condensado en ese punto de tiempo, sino que en realidad es un rango de 24 horas. Vamos entonces a hacer otro ejercicio que tiene que ver con temporalidad. Un reloj de iglesia tarda 2 minutos en dar 5 campanadas, todas guardando los mismos tiempos de silencio entre campanada y campanada. ¿Cuánto tarda en dar 10 campanadas? Entonces, lo común en un ejercicio como este es que la gente haga la regla de 3, de si 5 campanadas se dan en 2 minutos, entonces 10 campanadas en cuánto. Y les parecerá muy obvio que como duplicamos la cantidad de campanadas, también vamos a duplicar la cantidad de tiempo. Y para muchas personas la respuesta sería 4 minutos, lo cual es incorrecto. Vamos a ver por qué. Vamos a considerar que las campanadas son puntos, no gastan espacios. ¿Por qué? Nuevamente porque el ejercicio no nos dice cuánto demora la campanada en sí misma. Entonces vamos a considerarle un momento puntual del tiempo. Lo que realmente gasta tiempo son los tiempos de silencio entre campanada y campanada. Los silencios entre campanadas en realidad son lo que gasta tiempo.
en realidad son lo que va haciendo que el tiempo pase. Esas son las distancias o espacios. Claro, eso habría que entenderlo a la luz del contexto del ejercicio. Si a mí no me dicen cuánto tarda una campanada en sonar, ¿cierto? El sonido puntual de la campanada yo lo considero un momento puntual en el tiempo. Pero si me hablan de lo que se demoran las campanadas en total, ¿cierto? Esas 5 campanadas, cuánto se demoran en ser dadas por el reloj. Entonces habría que pensar que si están igualmente espaciadas, vamos a pensar en los 5 sonidos. Y esos 5 sonidos en realidad están separados por 4 espacios de silencio, uno menos que la cantidad de campanadas, que son los puntos, ¿cierto? Entonces esto es un silencio, este es un silencio, este es un silencio, este es un silencio. 4 silencios. 4 silencios que van a demorar 2 minutos. O sea, en realidad esos 2 minutos se justifican por esta distancia total de tiempo, ¿cierto? Como por ese tiempo total que son esos 2 minutos. Ahora bien, esos 2 minutos digamos, repartidos en 4 silencios nos da que cada silencio es de 0.5 minutos. 1, ¿cierto? 2, 3 y 4. 0.5 minutos, 0,5 minutos, hacen 1 minuto, otro 0,5, va minuto y medio y otro 0,5 van 2 minutos. O sea, entre campanada y campanada, y lo que estamos encontrando acá es muy valioso, entre campanada y campanada pasa medio minuto. Ahora sí, teniendo en cuenta eso, vamos a poder contestar la pregunta. Y es que entre 10 campanadas, ¿cuántos silencios hay? Eso es lo primero que tendría que yo preguntarme. Para que sucedan 10 campanadas, ¿cuántos silencios hubo entre campanada y campanada? Miremos entonces las 10 campanadas y claro, van a haber uno menos que las campanadas. Si son 10 campanadas, tendremos 9 silencios. Vamos a mirarlos acá solo para convencernos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 y 9 silencios. Si cada silencio, o sea, si el espacio entre campanada y campanada es medio minuto, quiere decir que tenemos 0.5 minutos o medio minuto, que es lo mismo, multiplicado por 9. 0,5 por 9. 4,5 minutos. Sería la respuesta correcta. No la B como muchos pensarían. Entonces, estos ejercicios son capciosos porque parece que fueran muy fáciles, ¿cierto? Pero hay que considerar qué es lo que realmente gasta distancia. ¿Qué es lo que realmente gasta distancia en los postes? Realmente gasta distancia las distancias entre postes. ¿Qué es lo que realmente gasta tiempo en las campanadas? Los tiempos de silencio entre campanada y campanada. Si consideramos eso, vamos a poder no caer, pues vamos a ser más objetivos y no caer en la trampa que el ejercicio nos quiere como tender. Vamos entonces con un último ejercicio de reto. La idea es que lo miren y ustedes me digan pues en los comentarios qué les da y por qué. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Este video tiene amor. Espera una segunda parte donde resolveremos el ejercicio reto y también hablaremos de otros ejercicios que incluyen ejercicios UDA, que incluyen estos términos o esto tan capcioso de los puntos y espacios. Hasta la próxima.